Buenos días. Hoy continuamos viendo acerca de la humanidad de Jesucristo. Ya habíamos visto que Él se desarrolló dentro de una familia, como cualquiera, una familia numerosa que tuvo de repente algunos problemas entre ellos, pero que vimos a su vez que al inicio del ministerio de Jesús, sus hermanos no creyeron en Él e inclusive pensaron que estuvo loco, ¿no? Entonces, este es Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en su perfecta humanidad. Pero, ¿qué apariencia tenía Jesús? Tenía la apariencia especial de un ser místico, de repente caminando con una aureola. No, definitivamente. La Biblia no nos da ninguna afirmación de esas, ¿no es cierto? Es al contrario. La Biblia nos afirma que el aspecto que él tenía era como un humano cualquiera. En Marcos 6.3, un versículo que ya habíamos visto antes, ¿no? Cuando hablan de él dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también con nosotros su hermana? Y se escandalizaban de él, se escandalizaban de Jesús, porque ¿cómo es que este que conocemos puede estar haciendo milagros, puede estar hablando así de la palabra de Dios? ¿Por qué se escandalizaban? Porque lo veían a él como uno de ellos. El aspecto de Jesús era totalmente humano, como cualquiera de nosotros. Pero si Él es el carpintero, el hijo de José, y sus hermanos, sus hermanas están con nosotros, decían. La Biblia afirma, al contrario, que el aspecto de Jesús era totalmente como cualquier hombre. Por eso es que cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, la gente se ofendía porque parecía un humano común, sin ninguna característica. Es más, a veces bien vemos en las películas cuando ponen a Jesús con un habla mística, con un andar todo místico, sin sonreír. No, la Biblia nos muestra que fue un hombre como cualquiera de nosotros, ¿no? Y como cualquier humano, también Jesús fue movido por sus sentimientos, ¿no? Jesús se enojó, Jesús se entristeció. Dice en Marcos 3:5, entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Dice que él al mirar la dureza de los corazones se enojó y se entristeció a su vez. Entonces, como todo humano, se enojó, se entristeció. Él tuvo sed, tuvo hambre, ¿no? En la cruz él pidió agua para beber, él comió con sus discípulos, tuvo hambre, él amó a personas especiales y lloró por ellos, dice en Juan capítulo 5, verso Juan 11, verso 5 dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. No era una persona especial, era una familia especial, como todo humano. Amaba más a una familia, se desarrollaba más con una familia, tenía un afecto especial a esta familia, a Marta, a su hermana María y a Lázaro. De modo que cuando muere Lázaro, dice en Juan 11, verso 32, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijo, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dice. Entonces, ¿qué es lo que sintió? Dice, claramente dice, al verla llorando a ella, al verla a María llorando porque la amaba y al verla llorar, obviamente empezó a estremecerse,
a conmoverse, y a los judíos que le acompañaban, que también estaban llorando. Entonces él se estremeció, sintió el dolor de ellos, a pesar de que él sabía lo que iba a pasar. Él sabía, si vemos los versículos previos, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lloró? Porque se estremeció al verlos, ¿no? Al ver ese dolor, él sintió también ese dolor, como cualquier humano, cuando nosotros vemos el dolor humano en otras personas, por una enfermedad, por la muerte de alguien, también uno se entristece, se estremece su corazón y se conmueve con esa situación. Es lo que le pasó a Jesús también, como humano que era. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús se sintió solo y buscó el apoyo, buscó la ayuda de sus amigos, que en este caso eran los discípulos, pero no la encontró. Dice en Mateo capítulo 26, verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No? ¿Qué les dijo Jesús? ¿No has podido velar conmigo una hora? ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando como hombre, como humano, que estén apoyándole en oración. Él se sentía quebrado y estaba buscando la ayuda en oración de Dios, pero también estaba buscando la ayuda de los que estaban con él para que puedan ayudarle a orar. Como hombre, sintió la necesidad de mantenerse en oración, definitivamente, porque obviamente es como Dios, él es Dios, pero como hombre, él tenía la necesidad de buscar al Señor en oración, ¿no? Y lo vemos en diferentes pasajes. En Lucas capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué oró tanto tiempo acá antes de tomar una decisión? Iba a tomar una decisión y entonces se puso a orar y miren, pasó la noche orando a Dios. Si Jesús, siendo Dios, y no dejó de ser Dios, pero cuando estaba como hombre aquí en la tierra, tenía la necesidad de orar y oró toda la noche para tomar una decisión, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? A veces oramos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y pensamos que ya es suficiente. Necesitamos aprender el ejemplo de Jesús como hombre. Cuando iba a tomar decisiones, buscó a su Padre en oración. En Lucas capítulo 22, verso 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ¿no? Estaba pasando por situaciones difíciles, iba a ir a la cruz, ¿no? Iba a ser una situación angustiante. ¿Y qué hizo? Buscó a su Padre en oración, ¿no? Como humano buscó a su Padre en oración. En Juan capítulo 11, verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a la causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Antes de realizar un milagro, aún Jesús oraba. ¿No? Entonces, había siempre una necesidad en Jesús de orar, porque como hombre hay esa necesidad de oración. ¿Y por qué se muestra Jesús en esta su humanidad completa, con esos sentimientos, con esa necesidad de oración? Porque debemos entender que Jesús era totalmente hombre, 100% hombre. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo de cómo debemos caminar en esta tierra.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra como hombre, al mostrarse en toda su humanidad, Él nos dejó un ejemplo a su vez para que nosotros sigamos sus pisadas. Es decir, si Jesús se muestra totalmente hombre, nosotros no podemos decir, pero es que Jesús era Dios y por eso no pecaba. No, era totalmente hombre y como vimos la semana pasada, Él, como nuestro sumo sacerdote, Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Él conoció todo, porque él tuvo, como habíamos visto, problemas familiares. Él sintió, tuvo sentimientos, se compungió, se entristeció, se enojó, tuvo hambre, tuvo sed, caminó sobre esta tierra, tuvo necesidad de orar como todo hombre. ¿Por qué? Dice que Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dos cosas aquí en este versículo. Dice que Jesús estaba orando con súplicas, con gran clamor y lágrimas. Estaba orando a su Padre. De nuevo, Jesús, hombre, está orando al Padre. Y fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, como hombre, tenía un temor reverente hacia Dios. Verso 8, y aunque era hijo, ¿no? Aunque era Dios, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren, qué interesante dice aquí en Hebreos. Decíamos en Primera de Pedro que el Señor, como hombre, nos dejó un gran ejemplo para que nosotros camináramos como hombres, ya que ningún hombre en la tierra pudo cumplir toda la ley, ningún hombre en la tierra pudo comportarse perfectamente como Dios quería. Jesús lo hizo. Jesús sí fue ese hombre perfecto que se comportó siendo 100% hombre, en comportarse perfectamente como Dios quería. Y en los días de su carne él suplicaba, dice, con gran clamor y lágrimas. Así eran sus oraciones delante de Dios. Y fue oído porque tenía un temor reverente hacia Dios. Y aunque era hijo, aunque era Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aún Jesús mismo en su carne tuvo que aprender la obediencia. Y esto es algo muy interesante, ¿no es cierto? En la vida de Jesús. Jesús se presenta totalmente como un hombre como cualquiera de nosotros. Porque Jesús es totalmente Dios, nunca dejó de ser Dios, y cuando vino aquí a la tierra, después que se encarnó, Él es totalmente hombre. Es totalmente Dios y totalmente hombre. Por eso es que Él puede conocer nuestros sentimientos, Él puede conocer lo que sentimos, lo que vivimos, lo que padecemos, pero a su vez también Él sabe que sí se puede resistir la tentación como Él lo hizo, sin pecar. ¿Y por qué tanto hablamos acerca de la humanidad de Jesús? Porque no reconocer la humanidad de Jesús resulta en condenación eterna. Dice en 2 de Juan, verso 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La Biblia es clara, dice, quienes no confiesan, quienes no creen que realmente Jesús ha venido en carne, que Jesús se hizo hombre, dice, son engañadores. Entonces, por eso es que es tan importante conocer, reconocer y mirar, porque podemos estar en desacuerdo en algunas otras cosas, pero si digo yo que creo en Dios, pero niego el hecho de que Jesús vino y se hizo hombre totalmente, se hizo carne, entonces no tengo salvación. Soy un engañador. Por eso es que es importante recordar esto. Jesucristo existía desde la eternidad pasada. Preexistía antes de su nacimiento. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Es Dios en esencia, igual con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él estaba desde la eternidad. Jesús vino a la tierra y no dejó de ser Dios. Siguió siendo totalmente Dios, como lo vimos en una enseñanza anterior. Pero a su vez también Jesús fue totalmente hombre. Y no podemos dejar, como menciona aquí el libro, no podemos dejar de confesar esto porque es una realidad que la Biblia nos dice. Si negamos que Dios es Dios, que Jesús es Dios, no hay salvación. Si negamos que Jesús se hizo hombre totalmente, no hay salvación. Entonces, son creencias básicas que como cristianos debemos tener, mantener y defender. Hasta la próxima.